Tenemos las 8 en punto aquí en Noticias Caracol. Ahora les damos la bienvenida a Sala de Prensa. Vamos a, por supuesto, seguir hablando en esta emisión especial del hecho del momento, un hecho estremecedor, espeluznante, el asesinato del director de la cárcel de la Modelo en Bogotá, el coronel Elmer Fernández, en la carrera 30 con calle 80, en la tarde de este jueves. Pablo, es un gusto saludarlo. Usted ha estado ya aquí en Transmisión Ininterrumpida hablando de este hecho y, por supuesto, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha pasado, pero también a plantearnos varias preguntas. Y yo creo que la pregunta inicial tiene que ser, ¿qué tiene que pasar de más en las cárceles del país para que se tomen medidas de fondo precisamente ante las amenazas que están denunciando los funcionarios del IMPEC? Le tengo 3 cifras para arrancar este programa, Sala de Prensa. Número 1, van 5 funcionarios del IMPEC asesinados en lo que va corrido este año, entre ellos el director de la cárcel Modelo. 2, van 6 atentados registrados en los alrededores de las cárceles del país. 3, la cárcel Modelo de Bogotá es una de las más importantes del país. Tiene 3.700 privados de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy el asesinato no es a cualquier funcionario, es al director de una de las cárceles más importantes del país, y ahí tienen que partir esas preguntas. Tenemos muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué hoy responsabilizan a la Unidad Nacional de Protección por este hecho? ¿Por qué no se tomaron medidas a tiempo si el pasado 9 de mayo el director de la cárcel La Modelo recibió unos panfletos aterradores, incluso amenazando con asesinar su familia? Tenemos preguntas de por qué los guardianes denuncian que hay más de 500 amenazas a nivel nacional y dicen que entre mejor trabajan, entre más cumplen con sus labores, más reciben amenazas y nada pasa. Ven ustedes entonces los panfletos amenazantes. Y también hay una pregunta, Pablo, que está surgiendo hasta ahora, y es que el director del IMPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, dijo en el lugar de los hechos que aparentemente se trata de la banda La Inmaculada que estaría detrás de esto. La semana pasada, hace unos días, hace una semana exactamente, el ministro de Defensa anunció desde el Valle del Cauca que iban a trasladar a alias Pepe, cabecilla de La Inmaculada, a la Dijín, precisamente para evitar que siguiera atemorizando y enviando extorsiones y amenazas. Y hoy vemos que sucede esto. Y el director del IMPEC dice que La Inmaculada estaría detrás de estos hechos. Entonces, Pablo, surgen muchas preguntas que nos vamos a plantear, pero quiero que vean ustedes en pantalla la imagen del momento del Consejo de Seguridad que encabeza el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Está el director de la Policía, William René Salamanca, también el director del IMPEC y otros altos oficiales están en la dirección de la Policía Nacional, precisamente analizando esto, pero dice Pablo, uno, pues ya para qué, ¿no? El plan Candado está activo, sigue activo para dar con estos sicarios. 2 hombres, aparentemente, o 2 personas en una motocicleta. El parrillero es quien acciona su arma una única vez, Pablo, ¿no? Fue un único disparo. Un único disparo que termina acabando con la vida del director de la cárcel Modelo. Este es el Consejo de Seguridad. De este consejo saldrá una recompensa para dar con la captura de los responsables, pero también saldrán decisiones que deben tomar las autoridades de fondo, en cabeza del ministro de Justicia, Néstor Osuna, y en cabeza también del director del IMPEC, que ha denunciado, y déjeme dividir esto en 2. 1, las amenazas del plan Pistola denunciadas el domingo pasado por parte de los funcionarios del IMPEC. 2, las amenazas que había denunciado este, que es un coronel en retiro, director de la cárcel Modelo, que termina pues haciéndose realidad esta amenaza, porque terminan asesinándolo. Venía de la cárcel precisamente muy cerca de Bogotá, estamos hablando una cárcel cercana, y hoy... Y también tenía amenazas. Ya justamente estaba dirigiendo la cárcel de la Modelo y pues es asesinado vilmente por sicarios en la ciudad de Bogotá. Dijo el presidente Gustavo Petro que estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y este es el resultado. Saludamos a esta hora a nuestras compañeras Rocío Franco y Estefany Valencia, que han estado precisamente haciéndole seguimiento a esta noticia desde sus fuentes, orden público y también la fuente judicial. Vamos primero con Estefany Valencia, que sigue allí en el lugar de los hechos en la carrera 30 con calle 80. Estefany, usted nos relataba ahorita en la emisión central que ya la familia del coronel había ido a ver lo que pasó, que se estaba ya adelantando ese proceso de criminalística. ¿Qué pasa hasta ahora?
Camila y a todos los usuarios, bienvenidos. Bueno, pues sí, en efecto, Camila, hace unos pocos minutos llegó la familia, principalmente la mamá del director de La Modelo y por supuesto muy tristes. El panorama es de demasiada tristeza, tratamos de mantenernos un poco como al margen por respeto a la familia. Ya terminaron a esta hora las labores de criminalística. Allí lo que están viendo ustedes al fondo es el carro del CTI de la Fiscalía con todos los peritos que ya están ultimando detalles, pero ya lo que nos dicen es que en efecto el levantamiento del cuerpo ya se dio. Están terminando de hacer como una trazabilidad que se hace exactamente en la zona en donde quedó ubicado el vehículo, pero hay datos muy importantes, Camila, que vale la pena mencionar en torno a las primeras declaraciones que entregaron las autoridades, el director del IMPEC, que está encabezando esta situación junto al comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Lo primero que hay que decir es que el director iba saliendo justamente de la cárcel La Modelo y salió sobre las 4:05 de la tarde, es lo que nos dicen, en una única camioneta, a pesar de las amenazas de las que ya hemos hablado que tenía el director desde hace una semana. No tenía un esquema de seguridad robusto, únicamente una camioneta en la que se movilizaba. Salió a las 4:05 de la tarde y a las 4:38 de la tarde fue cuando se dio el atentado sicarial. Lo que nos dicen es que eran dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y el parrillero fue quien le propinó un único disparo en la parte delantera del vehículo. El director iba como copiloto. Un único disparo a la altura de la cabeza, causándole la muerte inmediata. Esto se dio a las 4:38 de la tarde, justo cuando el director de la cárcel La Modelo se dirigía hacia su casa en el norte de Bogotá. Hace apenas 2 meses había asumido como director de esta cárcel. Se está en este momento pues recolectando todos los testimonios, entrevistas también. Están en un plan candado, en plan parqueaderos, plan estacionamientos, que es un cierre total de la ciudad prácticamente para poder dar con el paradero de los sicarios. Vemos al halcón de la Policía Nacional, el helicóptero sobrevolando la zona también, para poder de alguna manera tener un control del panorama que hay en las calles aledañas al punto donde se registró este atentado sicarial. Pero hay datos muy importantes también que vale la pena mencionar, dados por el propio director del IMPEC, porque hay muchos cuestionamientos, ¿no? Estamos hablando de que había recibido amenazas de muerte hace apenas una semana y ni el director tenía ningún tipo de esquema de seguridad que le garantizara la vida después de estas amenazas que habían recibido. Dice el director del IMPEC que la entidad no tiene capacidades, lo dijo así puntualmente. La camioneta en la que él se encontraba no estaba blindada. Es por eso que se da un único disparo y que le causa la muerte inmediata al director. Una camioneta no blindada, dice el director, no tenemos las capacidades para poder entregarle camionetas blindadas a todos nuestros directores. Y dice, es más, no hay ningún director de ninguna cárcel en el país con camioneta blindada. Un dato demasiado preocupante, partiendo de que esta no es la única persona que ha recibido amenazas. Dice el director del IMPEC que incluso él, como director del IMPEC, hace apenas unas semanas recibió amenazas de la Inmaculada. Y dice él que en total son 550 funcionarios que han recibido amenazas en los últimos 2 años y que en esos 2 años se han registrado 5 funcionarios que han sido asesinados en esos 2 años, como mencionábamos. Dice también el director que de alguna manera la responsabilidad sobre el esquema de seguridad recae sobre la Unidad Nacional de Protección, quienes estaban haciendo los estudios. Hace una semana se le había solicitado a la Unidad Nacional de Protección ese esquema de seguridad para el director a raíz de esas amenazas y una semana después pues no se le había dado el esquema y hoy pues vemos este lamentable desenlace. Escuchemos lo que dijo el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá a raíz de las investigaciones y de todo el operativo que se adelanta en la capital del país para dar con los responsables. Con la familia, un hecho que se ha priorizado por nuestro director general de la policía, por supuesto con el IMPEC, las informaciones que se tengan, la Fiscalía General del Estamos con la familia, un hecho que se ha priorizado por nuestro director general de la policía, por supuesto con el IMPEC, las informaciones que se tengan, la Fiscalía General del CTI, de los cuales estamos articulados a ver qué sucedió y cuál fue el motivo que generó este atentado sicarial donde muere el director de la cárcel del Modelo, que había recibido hace escasos 2 meses en esta jurisdicción. Estamos recolectando videos, testimonios, el plan candado, y es una prioridad para la Policía Nacional y la DIJÍN y nuestras capacidades investigativas
esclarecer el hecho y dar con los delincuentes que cometieron este hecho y también con el autor intelectual. General. Un dato muy relevante también que entrega el director del IMPEC es que revisando los antecedentes históricos de lo que ha ocurrido en el país, esta es la primera vez en la historia de Colombia que se da el asesinato del director de una cárcel de la magnitud de la cárcel La Modelo. Una cárcel grande, de gran importancia y de gran relevancia, en donde además reposan reclusos de alta peligrosidad. Estamos hablando de algunos integrantes de disidencias, de las FARC, de bandas criminales, de las organizaciones más peligrosas del país. Una de las cárceles más grandes. Nunca se había registrado en la historia del país el homicidio del director de una cárcel de esta magnitud. Pues bien, eso es lo que hasta el momento hemos podido registrar desde este punto. El tráfico ha venido avanzando un poco mejor porque en las primeras horas hubo mucho caos sobre la carrera 30 con los vehículos que se dirigen hacia el norte de Bogotá. Aquí continúan, por supuesto, las labores de inspección por parte de todos los investigadores que están aquí a cargo, algunos de inteligencia, del CTI, de la Fiscalía, que están, como lo decíamos, recopilando toda la información. Una cámara de seguridad que hay justamente en toda la esquina donde ocurrió este atentado sicarial para, por supuesto, cotejar toda la información y dar con los responsables. Son las imágenes en vivo que ocurre en este momento allí en la localidad de Barrios Unidos donde se presentó esta situación, pero de inmediato nos vamos con Rocío Franco. Rocío, porque usted ha cubierto esta noticia, las noticias que se presentan desde el IMPEC, conoce la situación. Estefany lo planteaba, una cárcel de tal magnitud, estamos hablando de 3.700 privados de la libertad. Y Rocío, la pregunta que estamos planteando es, ¿qué más tiene que pasar para que puedan proteger a los funcionarios del IMPEC? Pues esa pregunta es clave porque ni siquiera las amenazas son del mes de febrero, son incluso desde el año pasado. Hace un año el mismo director del IMPEC recibió un desayuno con una granada. En ese momento fue necesario desalojar toda la dirección del IMPEC para evitar una tragedia. La granada no explotó, se le entregó a la Dijín para que se hiciera una experticia, pero desde allí, desde ese momento, incluso criminales de alta peligrosidad graban videos amenazando que si los trasladan, amenazando que si les hacen más requisas. Esto prácticamente es la crónica de un anuncio hecho incluso por toda la criminalidad. En mayo pasado también hubo una organización que volvió a amenazar al director del IMPEC. Y es que la situación es muy grave. 5 personas muertas, guardianes muertos, personas que se movilizan incluso en bicicleta desde sus trabajos hacia sus hogares. Y es que en este caso en particular, el director de La Modelo recibió amenazas contra su vida, pero en esas amenazas incluyen a la familia del director de La Modelo. Recordemos, son 2 panfletos que él recibe escritos a mano alzada por parte de esta persona y dice, para que vea que sí tengo el poder y si me trasladan, le mato a la familia. Esa es una de las amenazas y la otra viene de parte de Pedro Pluma, parece que es del patio cuarto, que es lo que ha dicho también el director. Dice, para el director, si se vuelve a meter y registra y requisa el patio, le mato a la familia. Esto se repite diariamente en muchas cárceles del país, incluso en región donde la seguridad es mucho menor. El sindicato del IMPEC ha señalado que las amenazas se han puesto de presente a la Dirección Nacional de Protección y que es muy poca, escasa la respuesta. El director de uno de los sindicatos, Oscar Roballo, ha señalado que incluso a él le han quitado la seguridad y que esto pone en peligro su vida. Entonces, hay muchas preguntas. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Porque son prácticamente todos los directores de cárceles del país los que están amenazados. ¿Qué va a pasar con el director del IMPEC, quien ha recibido amenazas reiteradas? ¿Qué va a pasar con la seguridad en las cárceles? El ministro de Justicia ha asegurado que ya hay un Consejo de Seguridad, como ustedes lo señalaban, en curso y que allí se van a tomar las primeras determinaciones. Hay una emergencia carcelaria, esto ha funcionado. ¿Qué va a pasar con la familia del director de La Modelo? ¿Quién va a ser el nuevo director? ¿Quién va a asumir este reto? ¿Qué va a pasar con los otros directores de las cárceles? Son interrogantes que tienen que responder las autoridades, pero alguien que salió en las últimas horas al paso de todo este debate es la Procuraduría. Ellos señalan que habían advertido esta situación
y que poco fue lo que se hizo. Al respecto ha hablado el delegado de los Derechos Humanos, Javier Sarmiento. Enfáticamente, el asesinato del director de la cárcel Modelo de Bogotá. Con este son 5 homicidios de funcionarios de esta institución durante lo corrido del año 2024. Desde el pasado mes de marzo, alertamos al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre las amenazas contra los integrantes del IMPEC, recibiendo como respuesta que se había decretado la emergencia carcelaria con este fin, y hoy observamos que los resultados fueron negativos. En consecuencia, hacemos un llamado al Ministerio de Justicia y el Derecho para que adopten las medidas efectivas en aras de garantizar la vida e integridad personal de los funcionarios del IMPEC, y de igual manera a intensificar los controles de las personas privadas de la libertad para que no sigan delinquiendo al interior de las cárceles de nuestro país. Adicionalmente, llamamos la atención y alertamos sobre la seguridad de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad que vigilan las sentencias de la población privada de la libertad. Pues frente a esas medidas que pide la Procuraduría, lo que ha hecho el ministro de Justicia en las últimas horas es decir que se va a incrementar la seguridad para los directores de las cárceles. ¿Habrá tanta seguridad para tanta gente? ¿Por qué no se hizo antes? Eso es lo que tiene que responder el gobierno, el Estado colombiano. 8:16 minutos. Esas son las preguntas, Rocío, que nos estamos haciendo a esta hora. Stephanie, vuelvo con usted al lugar de los hechos para despedirla. Usted ha estado allí prácticamente, ¿cuánto? Como 2 horas de transmisión, Stephanie, desde el lugar de los hechos, pero quiero despedirla con una pregunta y es, ¿qué se sabe de la banda La Inmaculada en todo este caso? ¿Por qué la menciona tanto el director de la policía que dice que esta banda es la que estaría detrás casi que de todas esas 500 amenazas? Pues Camila, mire, la banda La Inmaculada es un grupo criminal que delinque principalmente en el Valle del Cauca. En las últimas semanas se habían tomado decisiones muy importantes en torno a los criminales que ya se encuentran presos. La mayoría de sus principales cabecillas y los de mayor peligrosidad ya fueron capturados, están en las cárceles. Pero la pregunta que queda es ¿por qué, aún estando presos, siguen delinquiendo desde las cárceles, siguen cometiendo homicidios y siguen ejecutando esas órdenes de atentar en contra de la vida de todo ese cuerpo de seguridad que hay en el IMPEC? El director se refiere a la banda La Inmaculada porque dice él que hace apenas unas semanas él, como director del IMPEC, también recibió amenazas de muerte por parte de este grupo criminal, cabecillas que a pesar de estar presos pues siguen delinquiendo desde allí, siguen dando órdenes a esos tentáculos que han quedado en el Valle del Cauca, cabecillas que fueron trasladados incluso a cárceles aquí en Bogotá. Se está a la espera además de que algunos de sus cabecillas también sean trasladados a los calabozos de la Dijín, de la policía aquí en Bogotá. Es decir, hay todo un operativo de rotación que se está haciendo de estos reclusos tan importantes y tan de alto valor para las autoridades, para garantizar que efectivamente no tengan ningún tipo de contacto, ningún tipo de comunicación, ni celulares, ni beneficios de ningún tipo, para poder cortar esas acciones criminales y violentas que han estado ejecutando desde las cárceles. De este atentado puntualmente todavía no se ha determinado qué grupo estaría detrás, pero hoy se refiere a La Inmaculada como el grupo que directamente lo amenazó a él como director del IMPEC, amenazas de muerte que habían llegado en su contra. Pero recordemos que a pesar de eso, Camila, pues no hay esquemas de seguridad robustos, no hay protección en este momento. Dicho por el propio director del IMPEC, no tenemos las capacidades suficientes para garantizar la seguridad a todos los directores de las diferentes cárceles del país. Yo me despido entonces a esta hora desde la carrera 30 con calle 80, en donde en este momento ya están terminando últimos detalles para poder terminar con este levantamiento del cuerpo. Recordemos, del director de la cárcel La Modelo, la primera vez en la historia de Colombia que un director de una cárcel de esta magnitud pues es asesinado. La imagen que ocurre a esta hora desde la carrera 30 con calle 80 cuando avanza el proceso normal que hace criminalística en medio de este tipo de situaciones. Vuelvo con Rocío Franco, que ha establecido, Rocío, porque usted planteaba una pregunta que me parece fundamental y es, claro, el director del IMPEC ha establecido esas amenazas, lo ha hecho también el ministro de Justicia, pero al final, Rocío, también tiene que haber unas autoridades que protejan la vida
de los funcionarios del IMPEC. Y ahí es donde usted planteaba la pregunta, ¿y con qué manos? Porque finalmente son funcionarios del IMPEC que dicen necesitamos un esquema de seguridad, y si hay tanto dinero, protección para poder garantizar la vida de ellos, de los funcionarios, de quienes protegen a los privados de la libertad. Claro, el primer cuestionamiento que sale a la luz es que hace una semana se conoce esta amenaza y cuánto tiempo se debía esperar para que le colocaran un esquema. Dice el director del IMPEC que se estaban haciendo los análisis pertinentes, pero la vida de una persona es muy importante y hay que valorar este tipo de amenazas. Era el director de una cárcel, no era un funcionario cualquiera, pero esta situación se está repitiendo en muchas partes y desde hace tiempo. Entonces, digamos que aquí el llamado también es a la Dirección Nacional de Protección. ¿Qué está pasando con estas amenazas? Y uno de los del sindicato nos habla que han tenido que acudir hasta las tutelas, o sea, tendrían que esperar hasta que las tutelas surtan primera, segunda instancia y se haga una orden inminente, esperar tutelas y mientras tanto esto es lo que sucede. No ha existido respuesta porque siguen las amenazas y siguen los hostigamientos. El ministro de Justicia dice que con esto no nos van a amedrentar, pero la verdad es que en este momento lo que hablan los trabajadores, la base de los trabajadores del IMPEC, los guardianes y dragoneantes, es que en este momento sí hay miedo, hay temor porque no tienen protección, porque no hay una estrategia. Muchas personas, como les decían, salen en bicicleta desde la cárcel a sus sitios de descanso. Entonces, esas son cosas que va a tener que responder el gobierno y la Unidad Nacional de Protección. Rocío, sí. En bicicleta. En bicicleta. Teniendo amenazas. Y el vehículo en el que se movilizaba el director de la cárcel Modelo no era blindado, era un Mire automóvil. usted que es literal cuestión de medidas, porque la historia sería muy distinta si la camioneta hubiera sido blindada y si él hubiera tenido también un esquema de seguridad Robusto. porque esos panfletos y ese desayuno sorpresa, uno ve las imágenes y uno dice no eran amenazas de poca monta. Correcto. Entonces, hoy ya lamentamos es lo que muchos llaman la falta de medidas, la falta de... eso tiene un término que se me escapa en este momento, sí, la inoperancia del sistema. La inoperancia. Rocío, gracias. Un abrazo hasta el norte de Bogotá. Quedamos muy pendientes. Muy bien, y esta recta final de sala de prensa nos conectamos con Óscar Roballo, es el presidente del sindicato más importante que tiene el IMPEC. Óscar dice que ya no cuenta con seguridad y Óscar dice además que los lamentos, lo que ha dicho hoy el alcalde Carlos Fernando Galán, el presidente de la República y todos los que están reaccionando, pues es tarde. ¿Ya para qué? ¿Ya Sí. para qué? Óscar. Hola Pablo, buenas noches para usted, para todos los televidentes. Sí, es lamentable que hoy se vengan a rasgar las vestiduras cuando ya el plan pistola y todo este tipo de amenazas han generado ya bastante víctimas, 5 y 6 atentados a nivel nacional, donde se nota la inoperancia tanto de los entes territoriales como de entidades como la Unidad Nacional de Protección, que se lavan las manos diciendo que no haya solicitud, pero pues hay comunicados de oficio que se pueden tener en cuenta en cuanto a ese tipo de denuncias. Hay directivos sindicales y funcionarios del IMPEC que les han levantado medidas de seguridad por falta del análisis de riesgo, por un negligente análisis de riesgo que están haciendo. Negligencia. Negligencia era la palabra, Pablo, que yo estaba buscando ahorita. Óscar, le quiero preguntar, aquí claramente va a empezar ese tema de los lamentos y de lo que uno ve lamentablemente mucho en las autoridades de nuestro país, Pablo, y es que empiezan a tirarse la pelota sobre la responsabilidad. Pero si lo queremos aterrizar, Óscar, en esa cadena de denuncias de quién es la responsabilidad, es decir, si es de la UNP, como lo está diciendo el director del IMPEC, asegurando que ellos ya habían hecho lo que le correspondía, que era tramitar la denuncia, o se podía hacer más desde el mismo IMPEC. ¿De quién es la culpa y la responsabilidad en esto? Bueno, yo creo que esto no es un tema nuevo. Venimos lamentando varios acontecimientos de amplio sufrimiento para las familias de los funcionarios del IMPEC. Entonces, no se están tomando medidas adecuadas. Son los entes territoriales, los alcaldes, los gobernadores, la Unidad Nacional de Protección, la Policía Nacional, porque
La responsabilidad no puede achacársele solo al IMPEC. El IMPEC tiene las competencias muy bien claras y de rejas para adentro hemos cumplido muy bien nuestra función. Ya no hay escándalos en las cárceles, se ha disminuido el tema de la extorsión a celular, se ha generado una operación dominó donde hay controles en las cárceles, se disminuyó el hacinamiento carcelario. No es la panacea del sistema carcelario, pero sí hemos evidenciado que las cosas se han mejorado, ¿sí? Después de un abandono de gobiernos anteriores. Entonces falta mucho apoyo. Ahorita le están cayendo mucho al director general del INPE y al ministro de Justicia cuando dentro de las competencias de él no está ni siquiera dar protección. Este vehículo ni siquiera lo dio la unidad de servicios penitenciarios. Este vehículo en que se movilizaba el coronel Fernández es un convenio interadministrativo que hizo un alcalde de un municipio y hace tiempo se utilizaba para misiones, para remisiones o traslados de internos, o se utilizaba también para el desplazamiento del director solo hasta su casa, hasta su sitio de trabajo. Entonces vemos que hicieron los disparos el 9 de mayo en la cárcel Modelo, dejaron estos panfletos en las cárceles y no tomaron las medidas. El director general obviamente solo puede recurrir a oficios, a comunicados a otras entidades, pero la única que puede analizar el riesgo, que puede prestar colaboración y medidas de emergencia de oficio, puede ser la Unidad Nacional de Protección, y hay varias denuncias de concejales, líderes sindicales en que le han disminuido la protección y le han quitado esquemas haciendo un análisis totalmente arbitrario y han tenido que hacer tutelas, han tenido que hacer un poco de situaciones y aún ve todavía mucho Senado, bueno, gente que de pronto su nivel de riesgo se ha disminuido con con muchas medidas de seguridad. Entonces, Oscar. sí es preocupante esta situación. Muy bien, Oscar. Ahí está entonces. Yo creo que un gran titular esta noche podría ser crónica de unas amenazas ya anunciadas. O estamos llorando si usted... Exactamente, de una muerte. Exactamente. Porque todo estaba puesto sobre la mesa. Hay que Crónica pluralizarlo. de unas muertes anunciadas. Si nosotros hemos denunciado que en el IMPEC estamos haciendo bien la función, pero no está existiendo el apoyo. La gobernadora del Valle, se va a ver cárceles como Tuluá, cárceles como Buga, Palmira, que no tienen Oscar. los las anillos de medidas. seguridad de las cárceles. Es decir, el sistema carcelario, hay cerca de 120.000 reclusos, Pablo, presos, y lo que siempre vemos es como el IMPEC termina literalmente con las uñas intentando manejar una situación que es inmanejable en materia de medidas de hacinamiento, de dirección y de protección para ellos como guardias. Oscar, lamentablemente se nos acaba el tiempo aquí en Sala de Prensa, pero le agradecemos mucho no solo el tiempo que nos ha dedicado aquí, sino a Noticias Caracol ahora a lo largo de esta tarde. Feliz noche. Gracias a ustedes por dejarnos ventilar estas dolencias y estos sufrimientos que estamos viviendo los trabajadores penitenciarios. El IMPEC, hay dos comentarios muy rápidos. El IMPEC es una de las entidades que más sindicatos tiene en el país. Tiene más o menos 53, 54. Este es el más visible. Oscar Roballo, presidente de este sindicato. 2, la cárcel Modelo tiene 3.700 detenidos. Para que usted se haga una idea, la Picota tiene más o menos 7.000. Le sigue la Modelo, es decir, es una cárcel de absoluta importancia para el país, donde hay detenidos supremamente importantes. Y la pregunta es, ¿y el director qué? Hoy lo asesinaron. Y otra reflexión, Pablo, es quizás que en el IMPEC no solo tiene muchos sindicatos, sino que hay mucha corrupción al interior del IMPEC. Y lo que vemos es que esto no motiva para nada a estos guardianes y a estos profesionales de la seguridad en Colombia, porque ellos ven que termina siendo mejor estar aliado con los criminales, como pasa en muchas cárceles del país, Pablo, porque cuando empiezan a hacer lo que dice el presidente Gustavo Petro, a cumplir las órdenes de impartir disciplina, mire cómo terminan. Es que, entonces, mire, que no es una situación para nada fácil y que el mensaje que se está mandando a estos guardianes del IMPEC que literalmente se exponen y todos los días manejan presos delincuentes, pues no es para nada positivo. Y el IMPEC con un agravante que yo diría gravísimo, y es una de las entidades más corruptas que tiene el país, hay que decirlo. Usted tenía comentarios, ¿no? Sí, hay muchos comentarios a esta hora. Polémicos, hay discusión incluso del tema. Ok. John Jonix dice que necesitamos un Bukele para que esto no suceda.
A Mauri Román también cuestionan qué estaría el director de la Modelo, como usted sabe por los casos de corrupción que han salido a la luz. Pedro dice, este país da mucha garantía a los delincuentes. Fuera Néstor Osuna, no le gusta la gestión del ministro. Margarita Ochoa coincide con John Jonix en que Colombia necesita un modelo al estilo del presidente Nayib Bukele. Giovanni García también comenta sobre la situación en Colombia. Bueno, son muchos los comentarios y también los que nos claman aquí por la programación de Noticias Caracol. Entonces, por eso, de esta manera, enviándoles un saludo muy especial, llegamos al final de Sala de Prensa. Pero Pablo, invitándolos a que no se muevan porque ya llega para darle un aire aquí a la programación de este tema tan lamentable que estuvimos registrando hoy, llega Signo Pesos. Signo Pesos, hoy es un día triste para nosotros, de verdad. Esto que ha pasado en Bogotá es lamentable. Gracias a ustedes por la sintonía. Esto fue Sala de Prensa. María Camila, gracias por estos minutos. A usted, Pablo. Una feliz noche.